¿Cuál es el suceso más inquietante que nunca olvidarás? El día que di a luz a mi hijo mayor en 1994, mi médico me dijo que caminara por los pasillos de la sala de partos para acelerar las cosas. Mientras eso sucedía, escuché gritos, pero pensé que eran normales ya que era mi primera vez allí. De repente, las puertas se abren volando desde una habitación donde una mujer gritaba de terror mientras las enfermeras se alejaban de una cosa muy deformada que tenía todo tipo de colores extraños y hacía ruidos horribles. Era su bebé. Más tarde no pude sacarlo de mi mente, así que pregunté a las enfermeras qué había pasado. La mamá dio a luz después de haber estado tomando metanfetamina sin atención prenatal todo el tiempo. Su bebé nació como un monstruo. Le pregunté a la enfermera qué pasaría y me dijeron que tendrían que esperar a que muriera. No pude olvidar eso. Todavía no lo he hecho. Recuerdo que mi novio tuvo un accidente leve de motocicleta y me llamó para darme su ubicación en la sala de emergencias. Me presenté en el hospital y mientras estaba allí, vi a los paramédicos salir corriendo de la ambulancia. Tenían sujetado a este tipo que estaba cubierto de sangre, simplemente inmóvil. Los paramédicos gritaban información, se dispersaban, tomaban lo que necesitaban y hacían todo lo posible para mantener a esta persona con vida. Resulta que el sujeto era solo un joven que cumplió 21 años, era su cumpleaños. Ese día, claramente se desperdició cuando los amigos lo dejaron sentarse al volante y conducir ebrio. Mi corazón se rompe, solo recordando el olor a sangre espesa y cualquier otro olor fuerte, posiblemente a alcohol, y pensando en el horror que los padres deben sentir al recibir la noticia. Me sacude hasta la médula esperar que mis hijos nunca tengan que estar en una situación como esa. No sé si sobrevivió o no, pero fue solo una de las cosas tristes que recuerdo haber presenciado. Cuando tenía 6 años vivíamos en Filipinas. Mi papá estaba en el ejército e hizo cosas geniales que llegaron a casa un par de veces. Pero lo que se quedó conmigo fue un paquete que apareció en nuestra casa sin etiquetas de correo, por lo que alguien lo había dejado caer en nuestro buzón. Siendo el entrometido niño de 6 años que era, lo abrí para encontrar una cinta antigua. La puse en nuestro reproductor y lo encendí. Era un video de terroris cercenando la cabeza de alguien que yo conocía. Fue un momento muy sobrio y lúcido para mí. No piensen que alguna vez olvidaré la forma en que actuaron estos sujetos, como si fuera un juego para ellos. Recuerdo que le ofrecieron una última petición y él pidió ver una foto de su familia que guardaba con él. Le mostraron la parte trasera y se rieron mientras procedían con el corte. Vi a mi abuela deteriorarse mentalmente antes de su fallecimiento. Después de que su esposo se fue en agosto de 2012, su hija lo hizo en mayo de 2013. Unas semanas más tarde tuvo un derrame cerebral, perdiendo la capacidad del lado derecho de su cuerpo. Honestamente creo que perdió las ganas de vivir desde que su hija partió. Sé que esperaba que ese derrame cerebral la matara. Vi a la abuela brillante y amorosa convertirse en alguien que estaba triste, insegura y avergonzada de sí misma todo el tiempo. Ella no fue a las graduaciones mías o de mis hermanos porque no quería ser vista en público. Dejó de salir de la casa. La amaba tanto, la llamaba todas las noches, sabía que la hacía feliz, pero no era suficiente. Por mucho que me doliera ver cómo el cáncer se la llevaba, me alegro de que se haya ido. Ya no está sufriendo. Después de 10 años agonizantes, finalmente está en paz. La extraño todos los días, pero honestamente, la perdí hace mucho tiempo. Yo era ayudante de hospicio. No lo vi fallecer, pero fue increíblemente triste. Entré a bañarme y me preguntó si sabía lo que tenía. Dije en voz baja y respetuosamente: «Bien, señor, usted tiene cáncer de pulmón». Luego me cuenta la historia. Esto fue en septiembre. Durante todo el verano no se sentía bien y su esposa le dijo que debía ir al médico. Así que lo hizo. Tenía cáncer de pulmón. Comenzaron el tratamiento, pero tuvieron que dejar de hacerlo porque comenzó a tener convulsiones. Para detener las convulsiones, extirparon 2 tumores no cancerosos en su cerebro. Eso salió bien. Pero durante ese tiempo detuvieron el tratamiento, el cáncer se había extendido a su cerebro y a todos los demás órganos. Tenía 63 años y todo esto sucedió en unos 3 meses. Tenía una esposa que adoraba y un nieto de 2 años. Fue horrible. Estaba conduciendo a Albuquerque. Una señora conducía como loca y adelantaba a personas en una autopista de un carril sin espacio para hacerlo. Iba súper rápido y apenas esquivó el tráfico que se aproximaba cuando pasó. En una ocasión, comenzó a colarse mientras regresaba a su carril y tuvo que volver al carril que se aproximaba para corregir. Funcionó la primera vez.
Luego trata de adelantar a otra persona y evita por poco un choque frontal con un camión. Ella comienza a colarse de nuevo y decide usar el carril que se aproxima para enderezarse. Desafortunadamente, había una camioneta justo detrás que ella no podía ver y chocaron yendo al menos 65 kilómetros para él y mucho más rápido para ella. Vimos cómo las partes del automóvil y la carrocería volteaban y volaban. Estábamos lo suficientemente atrás como para verlo, pero no estábamos en peligro. Pasamos lentamente y vimos el resultado. Había cadáveres por todas partes y ella colgaba del parabrisas delantero con un trozo de algo clavado en la cabeza. Éramos 4 jóvenes de 17 años y uno de 15. Dejamos la ayuda a los adultos. Fue nuestro primer viaje fuera de casa sin padres. Empezó muy mal. En total, 6 de las 7 personas en los 2 autos fallecieron. El único sobreviviente fue un bebé en el asiento para niños. Mi compañera de cuarto, cuyo novio es enfermero de vuelo, me contó esta historia alrededor de Pascua. Se presentaron a una escena a la que se les dijo de antemano que había un paciente con una herida de bala y sangrando demasiado, pero eso es todo lo que les dijeron. Cuando llegaron allí, encontraron a una mujer que estaba sentada en la camilla de la ambulancia completamente lúcida y mirando a su alrededor. Había perdido por completo su mandíbula inferior. Dijo que podías ver por su garganta y parecía un zombi. Su mandíbula inferior colgaba hacia un lado gracias a un poco de tejido y cuando miró a su alrededor se giró y quedó colgando. También mencionó que la mujer parecía relativamente tranquila y cuando trató de hablar, lo que quedaba de su lengua se movió un poco, pero no salió nada más que gorgoteos. No fue un suicidio, su novio disparó accidentalmente su arma de fuego mientras estaban en su auto. Ella sobrevivió. Hubo un accidente muy cerca a mi casa. Es una zona rural, hay un bar en la intersección de la carretera principal, que es una carretera de 2 carriles de 88 km por hora. Hay campos de maíz a ambos lados, sin alumbrado público. Un tipo borracho salió tambaleándose del bar después del anochecer, caminando en el centro de la carretera. Un joven pobre que acaba de comenzar a conducir por su cuenta esa semana lo golpeó con el viejo auto de sus padres usando el límite de velocidad. El tipo borracho al parecer explotó. Piezas por todas partes. Una de sus botas estaba en una zanja en la parte delantera de mi carril con el pie todavía en ella. La carretera estuvo cerrada durante horas mientras limpiaban partes del tipo. Nunca olvidaré la mirada en la cara de ese niño, esa bota con el pie y un pedazo de pierna sobresaliendo, con la sangre por todo el camino. Otro accidente que no presencié, pero mis vecinos sí, fue en la misma intersección. Un chico en un auto descapotable se saltó la señal de alto en la carretera lateral y fue golpeado por un camión. Sobrevivió, supongo, bastante ileso, pero su novia fue de capi. El chico entró en estado de shock, de alguna manera encontró la cabeza de su novia y estaba corriendo con ella gritando. La policía tuvo que acercarse y quitarle la cabeza. Sacar a mi difunto esposo del soporte vital fue lo más difícil que he hecho, pero fue mi último acto de amor por él, además de escribir y realizar su funeral. Mi cuñado tuvo un accidente en el que mi esposo estuvo sin oxígeno durante más de 20 minutos en el 2017. Su madre no podía dejarlo ir, sino que se aferraba a la creencia de que algún día se despertaría porque iba a reaccionar a mamá. Ella se engañó a sí misma pensando que iba a ocurrir un milagro. Ella abandonó a mi pareja y a nuestros hijos. Ella se negó a quitar el tubo de alimentación, bien, lo entiendo. Pero también obligó al hogar de ancianos a enviarlo al hospital con cada infección que intentaba acabarlo. Todo ello por 4 años. Finalmente logramos convencerla de que firmara una orden de no resucitar el verano pasado y el pobre hombre, quien reconoció que no querría quedarse en esa condición, afortunadamente se fue en septiembre pasado. La odio lo que le hizo a su hijo. Un padre acunando a su pequeño de 5 años que acababa de partir por leucemia segundos antes. Caminó hacia mí, me lo entregó y me dijo: «Cuida bien a mi hijo». Trabajaba para una funeraria, me habían llamado a la casa de la familia porque sabían que José se iría muy pronto. Cuando llegué, la familia todavía se estaba reuniendo, así que estaba esperando el silencio antes de traer la cama móvil para transportar el cuerpo de José. Había conocido a José y a su familia antes, cuando vinieron a planear su funeral. Era tan feliz y positivo, uno de los niños más dulces que he conocido. Supe el momento en que falleció debido a los lamentos que comenzaron. Estaba a punto de volver a la camioneta para sacar la camilla cuando vi al padre de José venir hacia mí. Me lo entregó, era tan ligero, demasiado ligero para un niño de 5 años. Tuve que llevarlo más allá de toda su familia mientras llegaba al auto. Lloré, pude ver a través de mis lágrimas cómo lo besaban y acariciaban su cabeza.
Mi compañero se había adelantado corriendo y había sacado la cama para que pudiéramos meterlo. Me rompió, sostener a ese niño me rompió. Podrías haberme golpeado y habría dolido menos que sostener a ese dulce niño.